Les decía, la clase anterior, bueno, trabajamos este tema que era nociones matemáticas aplicadas a sistemas de riesgo. Y lo que hicimos fue exactamente estos dos temas, ¿sí? Cálculos de área y notación científica. Yo les había contado de que, bueno, durante las reuniones que tenemos de docentes, coordinación pedagógica, las charlas entre profesores, las salidas prácticas o las jornadas que tenemos, habían temas que me sugirieron que podíamos incorporar y bueno, yo en un momento me quedaba justo para titularlo de esta forma, ¿no? Nociones matemáticas aplicadas a sistemas de riesgo. El cálculo de área, ¿no? Porque nosotros hacemos trabajos de topografía y bueno, notación científica porque van a ver que información específica van a trabajar un poco con esos temas. En realidad, bueno, hemos hecho bastante matemática también porque las clases anteriores estuvimos viendo trabajo con operaciones entre fracciones, vimos suma, resta, multiplicación, división, operaciones con números elementales, varias cositas. Ya después, a partir de esta clase, yo les voy a pasar el práctico, que va a ser el segundo, porque acuérdense que el primero nos dedicamos full a, a lo que fue la salida de campo y a la medición de los caudales. Eso estuvo muy bueno, porque bueno, justamente hicimos cálculos para medir caudal y después trabajamos los parámetros estadísticos en el Excel. Creo que estuvo muy productiva esa unidad. Lo que vamos a hacer hoy es rellenar más todo lo que es matemática pura como para que sigamos teniendo esas herramientas. De hecho, hoy la clase que tenemos hoy está muy buena. Esto es un poco lo del cálculo de área. ¿Se acuerdan? De todas estas formas nosotros las vimos, eh, vimos cómo era su cálculo e hicimos algunos ejemplitos también, siendo ¿no? el rival a vencer el polígono regular. También acuérdense de los videos están en las plataformas, las clases también están en plataforma y nos sirven obviamente para repasar todo. Notación científica también hicimos un gran trabajo de fundamento de esto mismo, de cómo podíamos trabajar más cómodos, ¿no? Cuando las cantidades son extremadamente pequeñas, como es en este caso, o cuando son extremadamente grandes, que es este segundo, y trabajábamos con exponenciales en potencias de 10. Bueno, claro, ¿no? Nosotros estamos haciendo cálculos asociados al espacio. Lo que hicimos la vez pasada fue todos cálculos de área. Bien, cálculos de área, ¿no? Supongamos que, bueno, nosotros operadores en sistema de riego nos piden implementar, ¿no? Un estudio hidráulico y agronómico para implementar un sistema de riego. Tenemos que tener nociones de cálculo de área. Fue lo que hicimos la vez pasada. Lo que no hicimos, que lo vamos a terminar ahora, es esto del cálculo de volumen. Que bueno, en realidad vamos a ver algunas formitas. Vieron que yo en física les contaba que íbamos a ver esto. Ya vimos el volumen de la esfera, que lo usamos en el ejemplo, pero bueno, quiero que veamos estos dos también que están buenos. Bueno, este también lo comenté, ¿no? En este caso, ¿no? Sería cómo se calcula el volumen de un cubo, ¿bien? Nosotros hemos hecho el cálculo de área, pero el área implica un ancho y un largo, ¿sí? En este caso, fíjense que tenemos un eh, ancho, un largo, y a esas dos dimensiones le agregamos una tercera para darle un volumen, una caja, un cubo. ¿Y cómo se saca ese volumen? Simplemente haciendo ancho por largo por alto, ¿sí? Yo puse un ejemplito así brevemente y ustedes pueden ver que me quedaría uno por uno por uno, ¿no? Supongamos que el ancho es uno, el largo es uno, la altura es uno. Hacemos uno por uno, que es ancho por largo por alto, y eso nos da un metro cúbico ahora, cúbico. Y eso también lo vamos a ver hoy. Bueno. Acá es lo siguiente, ¿sí? Lo que nosotros vamos a hacer otro cálculo de volumen, pero es el volumen de un cilindro, ¿sí? Imagínense que es, por ejemplo, un tanque australiano o, por ejemplo, simplemente un tanque de agua, ¿bien? Bueno, ¿cómo calculamos el volumen?
¿no? En tres dimensiones que tiene este cilindro. Para hacer eso, primero yo tomé estas dos diapositivas que son de la clase anterior para hacer un pequeño repaso por el cálculo de área del círculo, porque lo vamos a necesitar. Fíjense que el cálculo de volumen de un cilindro, ¿sí? Es una circunferencia que tiene un área, fíjense que ahí está marcado en celeste, y a esa circunferencia yo le doy la tercera dimensión que es una altura, ¿sí? El área del círculo con una altura. Entonces, fíjense que el cálculo de volumen es exactamente eso. No sé si ustedes se acuerdan, pero pi por radio al cuadrado era el área de la circunferencia. Bueno, si yo lo multiplico por una altura, bueno, vamos a obtener el volumen de un cilindro, ¿sí? Por eso yo quería que repasemos esto. Los parámetros de la circunferencia. Nosotros teníamos un punto central, ¿no? Que es el punto azul acá. Vamos a tener el diámetro, que el diámetro es la distancia entre dos extremos, eh, una línea recta entre dos extremos del cilindro pasando por el punto central. Ese es el diámetro, que está acá en la línea roja. Y después está el radio, que el radio era la distancia del punto central a cualquier extremo de la circunferencia, ¿sí? Que está acá en liñita verde. Y bueno, hicimos unas deducciones y habíamos dicho que, bueno, lógicamente el radio es la mitad del diámetro o el diámetro es dos veces el radio. También, bueno, esto lo habíamos visto la última clase con ese pequeño trabajito de investigación que teníamos que calcular pi. El perímetro dividido el diámetro nos daba el famoso pi, que en los videos también vimos cómo podemos escribirlo en la calculadora. Por último, el área de la circunferencia, ¿cómo quedaría? Bueno, pi por radio al cuadrado, ¿sí? ¿Qué es esta que tenemos acá? El volumen es pi por radio al cuadrado por la altura, ¿sí? Por la altura. Y para eso, bueno, vamos a hacer unos pequeños ejercicios. ¿Hasta acá alguna duda? ¿Alguna consulta? Bueno, sigo nomás. Acuérdense, si tienen alguna duda, me pueden cortar, ¿sí? Fíjense, calcular el volumen de un tanque de agua que tiene un área de 7 metros cuadrados y una altura de 3 metros, ¿sí? Un tanque de agua, supongamos que tenemos instalados en una estancia para proveernos de agua, tiene el área, la circunferencia son 7 metros cuadrados, ¿sí? Y la altura de ese tanque es de 3 metros. ¿Cómo calculamos el volumen? Bueno, nosotros lo habíamos visto. Al área le damos una altura, o sea que es área por altura. Me quedaría 3 metros por 7 metros cuadrados. ¿Y cuál es el resultado? Bueno, es 21 metros cúbicos, ¿sí? Pero bueno, atención con esto, ¿sí? Metro elevado al cubo. Y ahí yo tengo lo que les quería preguntar. ¿Cómo es posible esto? ¿Alguien sabría decir cómo surge el metro cúbico multiplicando 3 metros por 7 metros cuadrados? Por la suma de los exponentes. Perfecto. Bien, muy bien. Cuéntenme, ¿ya vieron algo así? ¿A dónde? ¿Con quién decís vos? En algún lugar así. Claro, nosotros creo que lo nombramos brevemente en física también, ¿no? Sí, 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 de ahí me acuerdo. Bueno, porque hoy vamos a ver todos esos temas, ¿sí? Es como ustedes dicen, en metro y por metro cuadrado se suman los exponentes y me queda metro cúbico. Pero bueno, hoy eso se llama propiedades de potenciación y radicación. Y hoy vamos a ver eso, todo eso vamos a ver con varias propiedades más. Pero bueno, finalmente el volumen de este cilindro eran 21 metros cúbicos, ¿sí? Tenemos otro problemita para resolver. Fíjense lo que nos dice. Calcular el volumen de un tanque australiano que tiene un diámetro de 8 metros y una altura de 0,85 metros, ¿sí? Un tanque australiano como los
suelen ver, por lo general en las plazas hay alguno que otro también, acá en la Kenia hay uno, si no, bueno, obviamente también en los campos. Y acuérdense que el volumen de un cilindro, ¿sí? Era pi por radio al cuadrado por altura. Bueno, vamos a ver cómo podemos resolver este problema. Bueno, lo primero que vamos a hacer es calcular el área, ¿no? Para después darle una altura. El área de la circunferencia, ¿sí? Imagínense que es el área del piso del tanque, ¿bien? ¿Cómo calculábamos el área de una circunferencia? Era esto, ¿no? Pi por radio al cuadrado. Pero el problema nos da el diámetro a nosotros, ¿no? El diámetro era 8 metros, ¿sí? Tenemos el diámetro, pero no tenemos el radio, y el radio es lo que necesitamos para calcular el área. Díganme, ¿cuánto sería el radio en este caso para poder calcular el área? ¿Alguien se anima? ¿No había dicho 3,14 Eso es anteriormente? pi, Ah, eso es pi. eso es pi. Pi es 3,14, bien, y es por radio al cuadrado, pero ese radio, Pero, ¿cuánto ¿a es? dónde tener para que sepamos el radio, El ¿a dónde diámetro es tenemos 8 metros. está bien. 4 sería. Perfecto, perfecto. Lo que hizo, ¿qué hiciste, Ítalo? Lo dividiste por dos, ¿no? Claro, porque si radio es del centro a cualquier extremo, quiere decir que es la mitad. A no Perfecto. ser que el tanque sea ovalado. Tal cual, sí. Bueno, en ese sentido es verdad que cambia, pero como en este caso es bien circular, zafamos. Así que podemos usar esta fórmula. Exactamente, fíjense que yo se las anoté ahí, que el radio es el diámetro dividido 2. Si nosotros tenemos un diámetro de 8 metros, bueno, nuestro radio ¿cuánto va a ser? 4 metros, ¿sí? Tal como anoté acá. Entonces, si el radio es 8 metros dividido 2, 4 metros, ahora sí estamos en condiciones de calcular el área. Y para esto les voy a pedir ayuda. Tendremos que hacer pi por 4 al cuadrado. Yo lo voy a hacer y después compartimos datos. ¿Alguien puede hacerlo? ¿Cómo era? Perdón, papá. Pi por radio al cuadrado. Vamos, muchachos, vamos. Mm. Va, yo digo muchachos y estamos solos los dos entre tres mujeres o no. Ah, no, no. Creo que está José, vos, no y Caro. Bueno, chicos, yo lo hice al cálculo, pero ¿saben qué? Lo tengo mal anotado en la diapositiva. Eh, a ver si puedo cambiarlo. Y no sé por qué no me deja cambiar la diapositiva ahora. Esta cuenta me da 50,26, ¿sí? 50,6 metros cuadrados, ¿sí? Yo le erré y puse cualquier otro número. Pero bueno, después yo se los voy a arreglar, pero vamos a suponer que me queda este área, ¿sí? 12,56 metros cuadrados. Yo como termino de calcular el volumen, bueno, tengo que hacer pi por radio al cuadrado y a eso multiplicarlo por la altura, que la altura era en 0,85. Bien, si hacemos 12,564 por 0,85, me queda 10,67, 10,68.
10,679, claro, lo redondeé. Entonces, el volumen del cilindro, ¿cuánto va a ser? Acá lo tenemos. 10,68 metros cúbicos, ¿sí? Fíjense que son fórmulas simples y lo que hicimos nada más y nada menos fue calcular volumen eh, de un cilindro, de un tanque australiano o de un cubo también, ¿sí? Hasta acá, chicos, ¿alguna duda? ¿Alguna consulta? ¿Estamos bien? Sí, sí. Buenísimo. Seguimos entonces. Bueno, Ya, aquí está. yo hice hincapié, vieron que cuando nosotros multiplicamos una altura por un área, nos daba un volumen, ¿sí? Hicimos hincapié recién en esto de cómo pasábamos de metro por metro cuadrado a metro cúbico. Y bien me dijeron ustedes que lo que pasaba ahí era que cuando se multiplicaban los metros se sumaban los exponentes, ¿sí? Bueno, eso está bien, pero eso hay un área de la matemática que se encarga de esos temas, ¿sí? ¿Qué es esto que tenemos acá? Propiedades de potenciación y radicación, ¿sí? Donde vamos a ver, además de esa propiedad, vamos a ver muchas propiedades más. ¿Y de qué nos sirve esto, dirán ustedes, para nosotros? Bueno, van a ver que son cálculos accesibles, eh, no son difíciles de hacer y nos van a dar a nosotros soltura y destreza para que después, cuando estemos en el campo, podamos tener más practicidad para hacer los cálculos, ¿sí? Esa es la idea. Entonces hoy vamos a empezar con este tema y si todo sale bien, la idea es poder cerrarlo hoy, que yo calculo que no tendríamos que tener problemas y que vamos a llegar. Bueno, propiedades de potenciación y radicación. Yo ya les había comentado una vez de las operaciones análogas a la primera clase, ¿no? Que son suma y resta, división, multiplicación y potencia y raíz. Bien, potencia y raíz son dos operaciones análogas. En las diapositivas que vamos a ver a partir de ahora nos vamos a enfocar 100% en estos dos temas, ¿sí? En potenciación y radicación. Ustedes, chicos, cualquier duda o consulta que tengan, acuérdense de parar, ¿sí? Bueno, primero que nada, nomenclatura. Nomenclatura, ¿qué significa? ¿Cómo le vamos a decir a cada parte de la potencia y de raíz? Fíjense, cuando yo tengo un número elevado a la, que vamos a decir que es una potencia, vamos a tener ¿Qué tiene que ver con la nomenclatura catastral? que la nomenclatura catastral es para terrenos. Ah, Esto es una nomenclatura matemática. bien. Eh, claro, sí, ¿cómo se va a nombrar sería, ¿no? Claro, Eh, claro. O sea, está bien, está bien. digamos, la parte de nomenclatura aplica a muchísimos rubros, pero es verdad, sí, ¿no? Nomenclatura catastral también. Bueno, les decía, tenemos un número elevado a algo, bueno, ese número va a ser la base de la potencia que va a estar elevado a algo. A eso que está elevado le vamos a decir el exponente de la potencia. Ahora vamos a ver unos ejemplos iguales. Entonces, vamos a tener por un lado la base de la potencia y el exponente de la potencia, y por el otro lado vamos a tener una raíz. Esa raíz va a tener una base de la raíz, que es lo que está dentro, y eso va a tener también un índice de raíz, ¿no? Que es a lo que lo vamos a efectuar. Está bueno esto nos la vamos a pasar nombrando estos términos de ahora en más, ¿sí? Base de la potencia, exponente de la potencia, índice de raíz y base de raíz. Y para eso yo puse estos ejemplos que vemos acá, ¿sí? Fíjense que los primeros dos son potencias y los últimos dos son raíces.
Entonces, vamos a ver ejemplos de cómo nombrar en este caso eh, para resaltar la parte de nomenclatura y ver qué pasa en algunos casos en particulares. Por ejemplo, en el primero, fíjense que dice un 4. Yo tengo una potencia que es de base 4. ¿Tiene sentido escribirle así esto? ¿Qué dicen ustedes? Es un 4 solo. No hay mucho para decir acá. Lo que pasa lo que yo quería anotar en este caso es que yo tengo, bueno, una potencia de base 4 y exponente, no hay nada en el exponente, el 4 está solo, ¿sí? Pero lo que es importante y que yo quiero que ustedes sepan es que cuando no figura ningún número en el exponente, se asume que es un uno, ¿sí? Si ustedes ven un número, el que ustedes quieran, un 7, ¿sí? Bueno, nosotros asumimos que eso está elevado a la uno, por más que no esté el uno escrito, ¿sí? Por ejemplo, hoy cuando hicimos el cálculo del volumen, no decía m elevado a la uno, decía m solo, pero nosotros asumimos, y ustedes asumieron y bien lo hicieron, de que eso está elevado a la uno. Por eso después se lo sumamos al 2 del otro m y nos quedó 2 metros cúbicos en volumen, ¿sí? Eso es importante que lo sepan, ¿no? Que todos los números pelados asumimos que están elevados a la uno, por más que no lo escribamos. El otro caso que le quería mostrar, bueno, este no, este es claro como está, ¿sí? Tenemos 2 elevado al cubo. Este caso es simple. La base de la potencia, ¿cuál es? 2. Y el exponente de la potencia, ¿cuál es? 3. Listo. Acá no hay nada escondido, acá se lee de esta forma, pero justamente para mostrar cómo se nombra, ¿no? Esto es una potencia que tiene base 2 y tiene un exponente 3. Seguimos un poquito más. Acá pasamos a raíz, ¿sí? Lo que tenemos acá es que, bueno, esta raíz tiene una base de raíz que es 4, que es lo que está adentro de la raíz, y que tiene el índice de raíz 5, ¿sí? También, como en el ejemplo anterior, acá es claro y es para ver bien la notación y la composición de la raíz. Esto es raíz de base 4 y el índice de raíz es 5. Ahora, habiéndoles dicho esto, y quiero que alguno de ustedes me diga, fíjense el cuarto caso. Yo tengo una raíz de 7. ¿Alguien se anima a decirme cuál es la base de la raíz y el índice de la raíz? La base no es el 4 y el índice el 5. ¿Cómo? O la base no es el 4 y el índice el 5. Sabes que te escucho muy, muy bajito. A ver, hola, Ahí creo que sí. ahora me escuchás. ¿Te escucho? Que te decía que la base no es el 4 y el índice el 5. Sí, bien, bien, no, pero del ejemplo de abajo, el que dice raíz de 7, Ah, ¿cuál es la base y cuál es el índice? la base sería el 7. Bien, ¿y el índice? Mm, a ver, Bueno, está dudoso, ¿no? Porque no dice nada en realidad, no hay escrito un índice de raíz. Pero de la misma forma que cuando nosotros escribíamos un número solo, asumimos que está elevado a la uno, pasa lo mismo con la parte de raíz, ¿sí? Cuando no escribo ningún exponente en la raíz, Es 5. asumimos, ¿cómo? Asumimos que es 5. No, 2, raíz cuadrada. Ah, Vieron que cuando ustedes ven una raíz y no dice un número, es una raíz cuadrada, ¿sí? Por más que no esté el 2 escrito, ¿sí?
En este caso, digamos, la base de raíz es 7. Y cuando no figura ningún número, yo después le voy a mostrar casos donde sí figura, asumimos que es una raíz cuadrada, ¿sí? Por más que no lo escribamos. Y también se podría escribir de la forma que se los puse ahí. Yo al final del renglón le puse justamente, ¿no? Eh, raíz cuadrada de 7 con el 2 arriba. Pero es lo mismo que el que está arriba. Nada más que el de arriba no tiene escrito el 2. Bueno, es lo mismo. Por nomenclatura se asume que cuando no hay índice de raíz, esa es una raíz cuadrada, o sea que lleva el 2. ¿Se entendió, chicos? ¿Hasta acá? ¿Alguna duda? ¿Alguna consulta? No, 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 está claro. Bueno, me alegro, buenísimo. Dicho esto y sabiendo cómo se componen tanto las potencias como las raíces, vamos a meternos un poco más en qué significan, ¿no? Ya sabemos nombrarlas, pero vamos a ver qué significa cada una. Bueno, potenciación. ¿Qué es una potencia? Fíjense, yo puse un ejemplo acá. A elevado a la n. A sería la base de la potencia y n es el exponente de la potencia. ¿Y qué pasa en una potenciación? Es que ese A se va a multiplicar por sí mismo las n veces que figuran en el exponente, ¿sí? Tal cual lo dice ahí en la definición. Y así, de hecho, yo les escribí unos ejemplos abajo. Fíjense, si tenemos 2 elevado a la uno es 2. Ahora, 2 elevado al cuadrado es 2 por 2. 2, que bueno, 2 por 2 es 4, ¿no? Si tenemos 2 elevado al cubo, esto es 2 por 2 por 2. Eso me da 8. Si tenemos 2 elevado a la 6, esto es 2 por 2 por 2 por 2, 6 veces. ¿Sí? Si hacemos 2 por 2, 4, por 2, 8, por 2, 16, por 2, 32, por 2, 64. Eso sería 2 elevado a la 6. Y así es como se trabaja la potenciación. ¿Sí? En cambio, bueno, esto es radicación, me quedó ahí potenciación. Cuando es potenciación, lo mismo. Vamos a asumir que A y N son dos números naturales. Bueno, N va a ser el índice de raíz y A va a ser la base de la raíz. ¿Y de qué se trata la raíz? Bueno, esto por ahí más o menos lo sabemos, pero vamos a contarlo normalmente. Si yo tengo una raíz de base A y de índice N, tenemos que encontrar un número que multiplicado por sí mismo n veces dé como resultado final A. Por ahí viendo estos ejemplos, capaz que deducimos esto un poco más fácil. Fíjense, yo tengo una raíz de 9. Nosotros necesitamos un número que multiplicado por sí mismo de 9. ¿Cuántas veces? 2. Acuérdense que no lo especifica en el índice, pero nosotros ya vimos que cuando aparece una raíz a secas, entendemos que el índice de raíz es 2. ¿Qué número multiplicado por sí mismo 2 veces da 9? Y bueno, el 3. Eso lo sabemos, ¿no? ¿Qué más? La raíz cuadrada de 16, un número que multiplicado por sí mismo de 16, bueno, 4 en este caso. Lo mismo con raíz de 25. 5 por 5 es 25. En el cuarto caso, ya puse un cubo. Lo que necesitamos encontrar acá en este caso es un número que, multiplicado 3 veces por sí mismo, nos dé 27. ¿Cuál es ese número? Bueno, es 3 porque 3 por 3 9 y 3 por 3 27. ¿Sí? Y tenemos un último caso, y este caso me lo van a tener que decir alguno de ustedes. Necesitamos encontrar un número que multiplicado por sí mismo 4 veces nos dé 256. ¿Sí? Repito, un número que multiplicado por sí mismo 4 veces me dé 256. ¿Qué dicen ustedes? ¿Se le ocurre alguno? 4 por 4, 16 por 4, 64. sí, por 4. 64 por 4.
Eh, 2,56. Ahí lo enganchó Ítalo. Bien. Sí, entonces es 4. ¿Sí? Pero bueno, es una forma de deducir cómo trabajar con la parte de raíz. ¿Sí? Bien. Bueno, a ver, creo que ya llegamos. Devuelve tu pantalón. La concha. ¿Cómo? Ya está, yo no voy a sacar esto. Bueno, ya está, entonces vamos. Vamos porque tengo que pasar por Bueno, limpieza de Díselo. hasta acá, chicos, ¿alguna duda, alguna consulta? Alan, ¿te Sí, acordás que hablamos de la calculadora de científica? sí, Eh, y vos nos ibas a dar una aplicación, algo para el celu. bien. Ahora en la segunda tanda se las muestro, ¿sí? Dale. Sí, sí, es verdad. El Hyper Scientific Calculator. Bien. ¿Así se llama? Sí, Ah, lo voy a buscar a ver. ¿Qué onda? a ver. Ya, no, ya se corta, ¿no? Sí, no queda poquito. Así que les voy a contar qué es lo que vamos a hacer y seguimos. Hyper Scientific Calculator. Ahí tal, se los pasé con el nombre tal cual había el grupo. Está buenísimo porque es una calculadora científica que lo podés, como una aplicación, y esa la usamos mucho. Yo siempre recomiendo esa calculadora. Qué bueno que me hiciste acordar. Bueno, lo que vamos a hacer ahora cuando empecemos la segunda parte es esta tabla que ven acá, ¿sí? Esto es una lista con algunas de las propiedades más importantes de potencia y de raíz, ¿sí? Fíjense que las que están del 1 al 9 en la fila izquierda son de potencia y las que están del 10 al 16 en la columna derecha son de radicación. Lo puse así a propósito. Esta tabla ustedes la van a tener, obviamente, y van a ver por qué también les puse un numerito para ubicarlas cuando tengamos que aplicarlas. Está muy bueno esto, chicos. Van a ver que si cuando las aprendamos a hacer y las apliquemos, nos va a dar más chispa y vamos a trabajar mejor. El detalle acá es que la propiedad 10 en realidad no es ni de radicación ni de potenciación solo, es de los dos juntos. Justamente es una propiedad que une la potenciación con la radicación. Y bueno, para la segunda parte vamos a describir de estos todas una por una. Una por una, la vamos a ver, la vamos a trabajar con un ejemplo y después para el final algunos ejercicios que se los voy a pasar por video. Así que bueno, chicos, si no quedó alguna duda, alguna consulta, cerramos acá y nos conectamos en 5 minutos en la segunda parte. Ok. Dale.